Bienvenidos a un episodio más de Memorias Oscuras, el programa que explora las profundidades de la mente criminal. Hoy nos adentraremos en la oscura biografía de Robert Ben Rhodes, conocido como el asesino de la gasolinera. Acompáñenos en este viaje a través de su infancia, sus crímenes y su captura. Nacido el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, Iowa, Robert Rhodes creció en un hogar desgarrado por la ausencia y luego el regreso de un padre militar que había sido enviado a Alemania en plena guerra. Su infancia, aunque transcurrió con relativa tranquilidad entre los deportes y la escuela, también se caracterizó por la actitud retraída y con carencias sociales del hombre, lo que sembró la semilla de lo que sería una vida de violencia. Desde joven Rhodes mostró signos y comportamientos delictivos. A los 16 años fue arrestado por robo de un vehículo y al año siguiente por una pelea pública. Estos incidentes fueron solo el preludio de lo que estaba por venir. Fue liberado y continuó con sus estudios. Después de graduarse en el Monticello High School de Monticello en 1964, se unió a los Marines. Ese mismo año, su padre fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 12 años y después se suicidó mientras esperaba el juicio. Este fue el inicio de la espiral descendente de Rhodes. Ingresó a los Marines, pero esto no le impidió seguir delinquiendo y pronto fue descubierto robando, por lo que fue arrestado y de inmediato expulsado de las fuerzas de manera deshonrosa. Tras esto, intentó ingresar a la policía pero fue rechazado, por lo que pasó varios años trabajando en restaurantes, tiendas gasolineras y finalmente encontró su vocación como camionero. Este trabajo le proporcionó el escenario perfecto para sus crímenes. Robert tuvo 3 matrimonios, pero fue en el último en el que comenzó a mostrar sus fetiches más oscuros. Comenzó a utilizar prendas de cuero, látigos y otros objetos de sadomasoquismo para tener relaciones con su esposa. Asimismo, la obligaba a participar de relaciones con otras personas y todo tipo de actos depravados que se pudieran imaginar. Y fue precisamente en la década de los 70 en la que llevó sus depravaciones a las carreteras de los Estados Unidos, adecuando el tráiler de su camión como un cuarto de sadomasoquismo, hecho que con su modus operandi le valieron el nombre de látigos y cadenas. Primero, Rhodes recogía a algunas mujeres que hacían dedo en la autopista para viajar a otros estados. Estas generalmente eran jóvenes que se habían escapado de casa y tras quedarse sin dinero vendían su cuerpo por sustento. Al montarse en el camión de Robert, este le señalaba un letrero en el retrovisor que indicaba que tenían que pagar por el aventón, ya sea con dinero o con su cuerpo. Varias de estas mujeres terminaban por aceptar las propuestas indecentes del camionero, sin sospechar que este acto les salvaría la vida. Años después, una de estas mujeres vio las noticias en relación a Rhodes y sintió escalofríos tras reconocerlo. Explicó que pensó en que hubiera muerto si no hubiera accedido a acostarse con el hombre. Sin embargo, Candace Walsh y su marido Douglas Sikovsky fueron sus primeras víctimas confirmadas. Tras recoger a la pareja, el criminal primero mató al hombre y arrojó su cuerpo en el estado de Texas. Luego, retuvo a la mujer por una semana, a quien sometió sexualmente, torturó y asesinó para también tirar su cuerpo, pero en Utah. Tras el éxtasis que este hombre sintió al cometer el doble homicidio y la impunidad tras el hecho, 2 nuevas víctimas engrosaron su lista. Regina Walters, de 14 años, y su novio Ricky Jones, de 18. Esto tras un mes de las primeras 2 personas. El modus operandi, el mismo. Recogió a la pareja e inmediatamente se deshizo del hombre con disparos. Ingresó a la joven Walters en su cámara de tortura y la tuvo cautiva. La bajó en varios lugares abandonados alrededor de la carretera. Le puso tacones y vestido y la fotografió. Esto momentos antes de asesinarla. Posteriormente, esa foto, que terminó por incriminarlo, le daría la vuelta al mundo como una imagen representativa de los actos más oscuros perpetrados tras los impulsos de la mente humana. La racha de homicidios se extendió por años mientras la policía no sospechaba que se trataba de un solo hombre, ya que los cuerpos eran encontrados en distintos estados. A Robert Rhodes se le escaparon 2 víctimas, pero de ambos salió impune.
La primera, una prostituta que fue recogida por el hombre quien se ofreció a llevarla para gozar de sus servicios. Sin embargo, tras unos kilómetros adelante se detuvo y la redujo para ingresarla en su sala de horrores. Allí la tuvo 2 semanas abusando de ella y sometiéndola a torturas hasta el agotamiento. La mujer logró escapar y puso la denuncia, pero por la época la policía hacía caso omiso a las trabajadoras sexuales y sin pruebas no podían arrestar al sujeto, por lo que la mujer tuvo que retirar los cargos. Pero el caso más sonado fue el de Vanessa Veselka, una joven que había escapado de su casa en Nueva York con su novio de 21 años. Sin embargo, unos días después se separaron y la joven se quedó sola con prácticamente nada de dinero. Veselka fue recogida por Rhodes, quien según ella se veía educado y con un atuendo muy formal para ser un camionero, por lo que esto le generó confianza y subió al vehículo. Al principio la conversación fluyó, pero tras hablarle del tema de una mujer que había sido encontrada muerta cerca a la carretera, el semblante de Robert cambió. De inmediato aparcó, sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello a Vanessa para luego pedirle que entrara en la cabina del camión. Veselka le pidió al criminal que no hiciera nada que le hiriera y apeló a la humanidad del hombre, hasta que en medio de los ruegos de la mujer, Robert pronunció la palabra «corre», y la mujer salió despavorida a esconderse en un bosque hasta que vio que el vehículo se alejó. Ella nunca fue a la policía y tampoco volvió a ver a su captor, hasta que llegó el día de su captura. Al parecer, el 1 de abril de 1990, un policía se detuvo para investigar un camión que estaba estacionado cerca de la ciudad de Casa Grande, en Arizona. Cuando se acercó, comenzó a escuchar unos ruidos humanos. En el interior de la cabina del camión había una mujer encadenada a la pared y gritando con tan solo un par de zapatillas en los pies. El oficial vio que el conductor del camión, Robert Ben Rhodes, de 44 años, también estaba en el vehículo, así que rápidamente esposó al hombre de mediana edad. La mujer, de tan solo 27 años, había sido inmovilizada tanto por las manos como por los tobillos. Ya en la comisaría, le contó a los oficiales la terrible historia de cómo había terminado encadenada dentro del camión. La víctima contó que el hombre la conoció en una estación de camiones y muy cortésmente se ofreció a llevarla para luego adoptar su modus operandi característico. El FBI adoptó el caso tras sospecharse de que este tipo de hechos habían sido cometidos en gran parte de las carreteras del país. Unos días después se supo que los funcionarios registraron el apartamento del camionero. Allí descubrieron maquillaje, ropa de mujer, una toalla cubierta de sangre, revistas de esclavitud, látigos, esposas y pruebas que hicieron que los oficiales creyeran que Rhodes era incluso más peligroso de lo que habían supuesto. Unos días después, fue el mismo FBI el que llevó a cabo una declaración oficial. Robert Rhodes era un asesino en serie, además de ser un sádico sexual que disfrutaba de torturar mujeres y niñas. En 1994, Rhodes fue llevado a juicio oral y condenado a cadena perpetua por la muerte de Regina Walters, por lo que fue llevado al Centro Correccional Menard de Chester. 11 años más tarde, fue extraditado a Utah, en donde se lo juzgó por los crímenes de Candace Walsh y Douglas Sikowski, pero los cargos fueron retirados en 2006 por las familias de la víctima y el asesino volvió a prisión. Tiempo más tarde fue extraditado a Texas por los asesinatos de 2 personas más, pero al declararse culpable, se salvó de la pena de muerte y recibió una segunda cadena perpetua, con lo cual en la actualidad se encuentra cumpliendo ambas en la prisión de Chester. Hoy en Memorias Oscuras hemos recorrido la vida de Robert Rhodes, un hombre cuyos actos inhumanos dejaron una cicatriz en la historia criminal. Que este relato sirva como advertencia y reflexión sobre la oscuridad que puede existir en el alma humana. Hasta la próxima y recuerda que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una historia que contar.